Amén, hermanos, Dios les bendiga, Jesús es el Señor. Estamos por este medio, gracias al Señor que nos ha dado tecnología para poder abarcar a todos los lugares, y contamos también con un equipo de trabajo que el Señor ha levantado para hacer todas estas cosas posibles. Por las circunstancias actuales a nivel mundial y aquí en Venezuela, estamos usando de este medio que el Señor nos da para poder transmitir un mensaje y poder seguir alimentando a sus ovejas, seguir impartiendo vida por medio de su palabra, en el marco de la serie El Ministerio del Nuevo Pacto. Este mensaje nos habla sobre la resurrección de Cristo. Es maravilloso ver que en Corintios había una serie de acontecimientos, una serie de problemas. Vemos un marco de muchos acontecimientos que estaban pasando en Corintios, en el marco de la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Y ahí vemos que había problemas de división, de preferencias, de litigios, abusos en asuntos de la comida, problemas en el matrimonio, asuntos con las cosas sacrificadas a los ídolos. Y entre todos estos problemas que estaban, que son varios, en realidad son 11 problemas que presentó la iglesia en Corintios, estaba el de la resurrección. Habían algunos hermanos que no creían en la resurrección de Cristo, que no creían en la resurrección en sí como tal, no solamente la de Cristo, no creían en la resurrección. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, versículo 12. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección entre los muertos? Esto decían algunos de los corintios. Entonces por eso el apóstol Pablo, o el Espíritu por medio de él, escribe el capítulo 15 de la carta a la primera de los Corintios, donde él desarrolla 58 versículos para hablar de este tema. De hecho, es uno de los capítulos más largos de esta epístola. Vamos a estudiarla paso por paso para ver qué fue lo que se desarrolló y qué fueron los puntos que tocó el apóstol Pablo en este tema. En Corintios 15, versículo 1, leemos: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Señor Jesús, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí estamos viendo algo muy importante, y es sobre retener la palabra que el Señor nos ha predicado. Y aquí donde dice sois salvos, una traducción más real en el tiempo verbal de esta palabra es estáis siendo salvos. Es decir, que nosotros cuando retenemos la palabra del Señor, estamos en tiempo real siendo salvos del pecado, siendo salvos de nuestro hombre, de nuestra naturaleza pecaminosa, siendo salvos de todas las cosas que se oponen a que Cristo crezca en nosotros. Y eso es por medio de retener su palabra, de guardar y practicar su palabra. También dice el versículo: si no creísteis en vano. Es importante que nosotros estemos convencidos en lo que hemos creído, convencidos en que la palabra del Señor ha logrado algo en nuestras vidas, y nuestra creencia, nuestro creer no es en vano, sino que es en la realidad y es veraz. Seguimos leyendo el versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es otro detalle importante, porque nosotros no creemos según la base o la opinión de una persona, sobre la ideología de una persona, sobre la interpretación de una persona. Nosotros creemos porque nuestro foco es la palabra del Señor. Y así como Pablo dice que todo lo que le predicaron de Cristo fue según las Escrituras, así tal cual nosotros creemos todo lo que dice la palabra, porque todo ha sido real hasta el momento, todo ha sido fidedigno, confiable, y nuestra fe tiene una base sólida que es la palabra. Por eso Pablo confirmaba varias veces que era según las Escrituras. Señor Jesús. Entonces, aquí estamos viendo que Pablo nos habla de la muerte del Señor y nos habla también de la resurrección. Entonces, es importante saber que el hecho de la resurrección del Señor tiene un nivel de importancia en nuestra salvación. De hecho, es la garantía de nuestra salvación. Si nosotros revisamos Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice:
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí vemos que la resurrección del Señor, o el poder de Dios que lo resucitó, no solamente lo resucitó, sino que también lo sentó en los lugares celestiales. Lo puso sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder, y le dio el dominio al Señor. Le dio el dominio sobre todas las cosas. Entonces, este es el hecho de su resurrección. Por otra parte, también en Juan 19:34, nosotros vemos que cuando Él fue crucificado, ¿verdad? A Él lo traspasaron en su costado y de ahí fluyó sangre y agua. La sangre para la redención de nuestros pecados y el agua para darnos su vida. El agua significa esa vida que fluyó del Señor para todo aquel que cree en Él. Entonces, por una parte nuestros pecados fueron perdonados con su muerte, pero esa agua nos trajo vida. Nosotros, cuando recibimos su vida, somos salvos, y cuando todos los que somos salvos y recibimos su vida estamos juntos, somos la iglesia. Individualmente nosotros podamos ser vulnerables ante los ataques del enemigo. Sin embargo, cuando andamos juntos como esa iglesia edificada, nosotros somos victoriosos. Es importante ver que la resurrección resultó en la iglesia, y entonces esa iglesia fue creada en victoria, no fue creada en derrota. Por una parte, la cruz de Cristo se llevó lo que era el pecado, la carne, el viejo hombre, se llevó la muerte, se llevó las ordenanzas, se llevó muchas cosas y aspectos negativos, pero por otra parte nos trajo aspectos positivos, que fue su vida y su iglesia. Por eso cuando recordamos al Señor todos los domingos, que partimos el pan y compartimos la copa, nosotros estamos en victoria, celebrando la victoria gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos revisando Corintios. Avanzamos el versículo 5 del capítulo 15, dice: y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. El 8 dice: y por último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Este es Pablo diciendo: como a un abortivo me apareció a mí. El 9 dice: porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Aquí vemos una humildad y vemos la sencillez de Pablo al decir que él era el más pequeño de todos los apóstoles. Así como también en Efesios 3:8 nos dice que él era el más menor que el más pequeño de todos los santos. Según las palabras de Pablo, él se sentía más pequeño aún que usted y que yo. Entonces, ¿por qué él decía esto? En el versículo 9 dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El hecho de perseguir a la iglesia de Dios hizo que el mismo Pablo no se sintiera digno de ser llamado apóstol y que se sintiera menor que el más pequeño de todos los santos. Sin embargo, pueden observar en el versículo 10 del capítulo 15 de 1 de Corintios, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y este es un asunto maravilloso, porque por la gracia de Dios Pablo era lo que era. No importa qué hizo usted, no importa qué hice yo en nuestro pasado, no importa cómo fue nuestra vida, no importa cuáles fueron nuestros pecados y nuestros errores. Por la gracia de Dios somos los que somos hoy en día. Y por eso usted tiene que darle gracias al Señor, porque usted no vive en el pasado, usted no vive en el pecado, sino que por la gracia del Señor usted es lo que es hoy. Gracias al Señor por eso. Y entonces Pablo continúa y dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Aquí vemos un asunto. La gracia no fue en vano en Pablo. ¿Por qué? Porque él dijo: antes he trabajado más que todos ellos. Es importante que cuando nosotros recibimos gracia, nosotros también, esa gracia debe lograr un resultado en nosotros. Debe lograr algo en nosotros. Porque si no, se resulta vana. Si no, resulta una gracia vana que no logró ningún cambio en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que esa gracia no sea vana? Cuando trabajamos, cuando servimos al Señor. Y no solamente termina ahí, porque tampoco es tu trabajo individual. Pablo nos decía: pero no yo, sino la gracia de Dios
conmigo. Pablo reconocía que no era él tampoco el que trabajaba y hacía todas las cosas, sino la gracia de Dios con él. Entiéndase algo, cuando la gracia de Dios trabaja en ti, entonces ahí tú tienes una transformación, tienes un crecimiento. Pero Pablo no dice que la gracia de Dios trabajaba en mí, él decía la gracia de Dios trabajaba conmigo. Entonces, por una parte tú tomas la decisión de trabajar por el Señor, por otra parte la gracia de Dios te acompaña y la gracia de Dios te capacita y te suple para que puedas trabajar para el Señor. Esto es maravilloso. Señor Jesús. Por eso Pablo pudo llegar a decir en Gálatas 2, 20 y 21 que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Porque era alguien que sencillamente disfrutaba de la gracia que Dios le había dado. Y esa gracia lo llevaba a trabajar más por el Señor. Eso es maravilloso, porque nuestra vida y servicio dependen de disfrutar la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor es Dios mismo, la gracia es Cristo mismo en nosotros. Cuando nosotros no disfrutamos de esa gracia, estamos haciendo que esa gracia sea vana. Por eso es importante solamente disfrutar de la gracia del Señor. Y ese disfrute se dará en resultados, en obra para el Señor, en servicio para el Señor. Solamente disfrutar de su gracia. Seguimos leyendo en 1 Corintios 15, 12. Dice, aquí vemos el asunto donde ellos decían, ponían en duda el asunto de la resurrección. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Muchos de ellos no creían en la resurrección, así como los saduceos. En Hechos 23, versículo 8, se describe que los saduceos no creían en la resurrección. Y entre los corintios habían algunos de ellos que no creían en la resurrección. Aquí vemos una secuencia de versículos donde Pablo les habla al respecto. De hecho, los afronta al respecto, porque él dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, dice el versículo 13. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Eso se lo dijo Pablo a ellos. Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco, según lo que ustedes piensan. Entonces, vana, no somos falsos testigos de Dios. Y esto es muy importante. Porque nosotros somos testigos de las maravillas y las cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y el hecho de que los corintios no creyeran en la resurrección, entonces estaban siendo falsos testigos de las maravillas que había hecho el Señor y de la resurrección de Cristo. Señor Jesús. Y es importante que la resurrección tiene un papel tan fundamental. Revisemos Romanos 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Otra versión dice, resucitado para nuestra salvación. Cuando el Señor murió y resucitó, su resurrección nos trajo esa salvación, esa justificación, porque fue la garantía delante del Padre de que fue aprobado su sacrificio y por eso fue sentado a la diestra de Dios. Entonces, esa resurrección es la que nos trajo la salvación a todos, la justificación. Entonces, el hecho de que los corintios no creyeran en eso, prácticamente estaban haciendo vana la fe en la que ellos creían. Estaban desechando esa gracia. Seguimos leyendo. En Corintios 17 dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahí ya Pablo se refirió a los que ya habían dormido en el Señor. Entonces dicen, bueno, si nuestra fe, si no hay resurrección, entonces perecieron todos los que durmieron en Cristo. Entonces ahí ya se presentaba ese sentimiento por parte de los corintios en contra de la resurrección. Y Pablo dejó esto muy claro. Los versículos que siguen a continuación nos aclaran muchas cosas. El versículo 19 dice, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Otra versión dice, somos los más desdichados de todos los hombres. Porque entonces esperamos a Cristo en vida y después que morimos se acabó nuestra esperanza. Pero gracias al Señor que nuestra esperanza no se limita a esta vida. Nuestra esperanza va más allá de esta vida sobre esta tierra. Hay una promesa para nosotros, hay una promesa de resurrección y hay una vida que nosotros vamos a estar presentes en ese reino, en esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Ya vamos a verlas más adelante.
Tito, capítulo 2, versículo 12, nos muestra que hay una esperanza. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay una esperanza que nosotros aguardamos. Hay una esperanza que nosotros tenemos y nos afirmamos en ella. Porque la fe también es la esperanza en eso que el Señor nos dio. Y también en la manifestación gloriosa. Nosotros esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Entonces sí hay esperanza. Y Apocalipsis 26 nos refuerza esta esperanza para que nosotros estemos bien conscientes y firmes en lo que el Señor nos preparó, en lo que el Señor tiene para nosotros. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es resucitar. Nuestra esperanza es ser sacerdotes y reyes de nuestro Señor y reinar con Él durante 1000 años. Y aparte de eso también va más allá. Apocalipsis 21, versículos 2 y 3 nos dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué maravilloso! Él morará con ellos, y ellos, es decir, nosotros, seremos su pueblo. Señor Jesús. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hay una esperanza en la cual nosotros nos afirmamos y nos afianzamos, porque ese es el motivo de nuestro servicio y nuestro labrar y nuestro trabajar por el Señor, porque hay una meta, hay un camino, hay un destino donde nosotros vamos. Por eso nuestro servicio tampoco es en vano, nuestra entrega, nuestra consagración no es en vano, porque hay una esperanza que tenemos de que el Señor va a cumplir sus promesas y estaremos con Él como reyes y sacerdotes. Aleluya. Señor Jesús. Nosotros en este momento estamos en la era de la gracia, la era de la iglesia, o también llamada la era de la realidad del reino de los cielos. Nosotros vivimos esa realidad porque la iglesia es una porción del reino de los cielos. Cuando nosotros servimos en el Espíritu y estamos en el vivir de la iglesia, estamos viviendo la realidad del reino de los cielos. Pero cuando existe la realidad, también existe la apariencia, y también pueden estar engañados viviendo la apariencia del reino de los cielos. Pero ese es un vivir de apariencias, un servicio de apariencia y falta de la realidad. Es importante que nosotros aprendamos a depender del Espíritu y a vivir en el Espíritu, porque por medio del Espíritu es que se experimenta la realidad del reino de los cielos, y no por medio de un servicio. Puede haber mucho servicio, puede haber mucha practicidad, muchas cosas, pero a veces puede haber pura apariencia en todas las cosas que hagamos. Por eso es importante que el servicio sea por medio del Espíritu, que es el canal de la realidad para vivir ese reino de los cielos. Señor Jesús. Seguimos leyendo en Corintios, el versículo 20, 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Aquí hay una similitud que podemos hacer. Porque las primicias en Levíticos 23, versículo 10 y 11, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y cieguéis su miel, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová
para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Fue el día siguiente del día de reposo. Una gavilla es como un ramillete que usted toma de la gran siembra, de la gran cosecha, póngale que es de trigo, usted toma un ramillete, un conjunto, unas espigas de trigo. Esa es una gavilla que llevaban al sacerdote el primer día después del día de reposo. Y el sacerdote la mecía. Luego esa persona era acepta delante del Señor. Podemos reflejarlo y compararlo con Mateo 28. Mateo 28, versículo 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Eso fue el día después del día de reposo, el primer día de la semana. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El versículo 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Pero el versículo 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel les dijo: no está aquí porque fue resucitado. ¿Qué día resucitó? El primer día después del día de reposo. Aquí estamos viendo, por eso que Corintios dice que Él es las primicias. Y por eso se compara con las primicias que describe en Levíticos. Porque esas espigas era una muestra de una cosecha que había. Era una muestra de una gran siega que se iba a dar. Entonces llevaba esa muestra al sacerdote. Y el sacerdote la mecía delante de Dios y él decía que era acepta. Y entonces Jesucristo fue esa muestra de la resurrección. Él es la primicia de la resurrección, pero también es la garantía de que hay una gran cosecha, es decir, una gran resurrección, donde todos los que hemos creído en Él estaremos presentes el día de esa resurrección. Alabado sea el Señor. También Colosenses 1:18 nos dice que Él es el primogénito de entre los muertos. El hecho de que hable de que Él es el primogénito, que es el primero de muchos más de los que vamos a resucitar con el Señor. Señor Jesús. Seguimos en Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 23. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto lo podemos comparar con Romanos 12, capítulo 5. Romanos 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el versículo 15 dice: pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por eso en Corintios vemos que así como Adán todos mueren, porque la muerte entró por medio de Adán, como leímos en Romanos, también en Cristo todos serán vivificados. Adán trajo la muerte por medio del pecado. En cambio, Cristo trajo la vida por medio de su resurrección. Y por eso Él se volvió el Espíritu vivificante, el cual nos da vida a todos nosotros y todos los que creemos en su nombre. Señor Jesús. Ahora, el Señor también nos habla en Juan, porque sobre la resurrección habla en todos los evangelios. En los primeros 3 evangelios, en cada evangelio Él habló 3 veces sobre la resurrección. A diferencia de Juan, Él lo menciona de una manera distinta, Él toca un punto distinto. Vamos a detallarlo. Juan capítulo 14, versículos 2 y 6. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor Jesús, el Señor dice que fue a prepararnos morada. Sin embargo, Tomás
le preguntó: Señor, pero no sabemos dónde vas. Eso lo vemos en el versículo 5. ¿Cómo sabemos dónde es el camino? Entonces él en el versículo 6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos algo maravilloso. Tomás le preguntó: pero si no sabemos a dónde vas, mucho menos sabemos el camino. Y él le dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Pero no solamente eso, sino que dijo: nadie viene al Padre. Entonces esa morada que él iba a preparar era el Padre. Muchas veces nosotros pensamos que esa morada eran mansiones celestiales, donde vamos a estar en un paraíso maravilloso con el Señor, unos lugares que nos ha preparado. Y como eso no está listo, el Señor todavía no ha vuelto. Y eso no es de esa manera. Sencillamente el Señor fue al Padre a prepararnos morada. Ya vamos a saber por qué. El versículo 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él lo menciona aquí como si fuera un futuro que se iba a pasar, pero es porque en el capítulo 7, ya vamos a ver por qué razón, capítulo 7, versículo 39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor aún no había sido glorificado cuando Él dijo estas palabras a sus discípulos. Por eso Él dijo: yo rogaré al Padre y dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual está en el mundo, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ahora mora con vosotros y estará en vosotros. En este momento Él hablaba en futuro, porque Jesucristo todavía no había sido glorificado. Para nosotros esta es nuestra realidad actual, este es nuestro presente. Nuestro presente es que el Espíritu de realidad, el Espíritu de verdad, mora con nosotros y está entre nosotros y está en nosotros. Esa es la realidad actual de nosotros. Por eso nosotros confiamos en el Señor, porque ya el Espíritu de verdad está en nosotros. Y miren este detalle. El versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si él estaba hablando de que iba a pedir al Padre un consolador para que estuviera con nosotros, y después dice: no os dejaré huérfanos, quiere decir que él mismo era el que se quedaría con nosotros. Y la palabra que diga huérfanos es de un padre. Y aquí estamos viendo también el obrar del Padre, que el Padre tampoco nos dejaría solos. Aquí estamos viendo sencillamente al Padre, al Hijo y al Espíritu, que se quedan con nosotros, que mora en nosotros. Y Él dice: vendré a vosotros. Y esa es nuestra realidad hoy. Hoy contamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu como nuestra realidad. Y nosotros moramos en Él. Señor Jesús. Ahora, el versículo 20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta es otra realidad. Las moradas que fue a preparar el Señor, sencillamente es el Padre. Nosotros vamos a morar con el Padre, pero el Padre también va a morar en nosotros. Nosotros también somos las moradas donde el Señor va a posar, donde el Señor va a estar. Somos su iglesia, la casa de Dios. Por eso Él también morará en nosotros. Y no sencillamente en eso, sino en unidad. Por eso en los versículos, en el capítulo 17, vemos cómo el Señor toca el asunto de la unidad. El versículo 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor estaba hablando con sus discípulos y estaba orando al Señor y dijo: no ruego solamente por estos que están enfrente, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Y ellos eran sus apóstoles, los que estaban ahí eran sus apóstoles. Y nosotros creemos por medio de la palabra de sus apóstoles, las cuales fueron escritas en epístolas y en evangelios. Entonces nosotros también estamos incluidos en esa oración que hizo el Señor al Padre en ese momento, que rogó por todos los que habíamos creído por medio de la palabra de sus apóstoles. Y el versículo 21 nos dice: ¿para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor Jesús, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad.
El Padre y el Hijo siempre estuvieron unidos, siempre fueron uno solo. Eso fue una unidad increada, que no se puede dividir, indivisible en cualquier manera. Sin embargo, el Señor nos quiso incluir en esa unidad. Por eso Él dijo, tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno. Y nosotros decimos, pero ¿cómo podemos ser uno con el Señor si nosotros tenemos tantas fallas, tantos errores, tantos problemas, tantas dificultades, tantos pecados? ¿Cómo nosotros podemos ser uno con el Padre y uno con el Hijo? Sencillamente este versículo nos dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esto es maravilloso porque el Señor quiere esa unidad para que seamos perfectos. Él nos está incluyendo aún con nuestras deficiencias, con nuestros problemas, con nuestros asuntos. Él nos está incluyendo con un fin, para que seamos perfectos. Para que seamos perfectos en unidad. Y ese ambiente de perfeccionamiento es la vida de la iglesia. No hay otro lugar donde nosotros podamos ser uno con el Señor. No hay otro lugar donde podamos ser perfectos en unidad, sino que es el vivir de iglesia, la vida de iglesia, el servicio en la iglesia, el que nos hace perfectos para que todos llegamos a ser uno con el Padre, uno con el Hijo. Alabado sea el Señor. Esta es la unidad que el Señor quiere para nosotros. Por eso Él mora en nosotros y Él nos transforma y nos perfecciona colectivamente, individualmente, hasta que logremos ser uno perfectamente con el Padre y con el Hijo. Señor Jesús. Volviendo a Corintios, seguimos leyendo en capítulo 15, versículo 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Se refiere a la resurrección. Seguimos hablando de la resurrección. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí vamos a apoyarnos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, donde Pablo nos habla de este tema. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravilloso! Resucitarán primero los muertos con el Señor. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en los aires. Esto es un acontecimiento maravilloso. Sin embargo, es importante destacar lo que dice 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a recibir al Señor en los aires. Sin embargo, nosotros debemos pasar por el tribunal de Cristo. Por eso es importante. ¿Cuáles son nuestras acciones hoy en día? ¿Cuál es nuestro servicio hoy en día? Y lo que el Señor ha dado en nuestras manos, los dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué hemos hecho nosotros con la gracia que el Señor nos ha dado? Porque de eso vamos a dar cuenta delante del Señor en aquel día, cuando seamos arrebatados, cuando los recibamos en los aires. Señor Jesús, porque cada quien recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es importante acotar esto. También Apocalipsis 12 nos habla de un levantamiento. Apocalipsis 12, versículo 1 en adelante, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado
para Dios y para su trono. Aquí la mujer es la iglesia. El dragón es el enemigo, es Satanás, es la serpiente antigua. Y el hijo varón es la parte fuerte de la mujer. El hijo varón son los vencedores, es el vencedor colectivo, corporativo, que será arrebatado directamente para Dios y para su trono. Aquí sí estamos viendo un vuelo directo sin escala, donde el Señor nos pondrá sobre todas las cosas a regir con vara de hierro, porque su palabra habla clara cuando dice fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos un vuelo directo hacia donde el Señor nos quiere colocar para regir las naciones. Y entonces ese es la resurrección, ese es el levantamiento que nosotros queremos. Queremos que todos seamos vencedores. Queremos estar en este hijo varón que será arrebatado para Dios y para su trono. Señor Jesús. Y el enemigo se opone porque él sabe que esto marcará su final. Esto marcará su final sobre esta tierra y sobre todas las cosas que está haciendo, porque de hecho después de este acontecimiento dice la palabra que él será echado por tierra. Y entonces esto marca ese final del enemigo. Por eso dice que el dragón escarlata, dice que se ponía enfrente para devorar al hijo tan pronto como naciese. Aquí tenemos un enemigo que no quiere que tú y yo seamos vencedores. Un enemigo que se opone a todo lo que produzca en ti ser un vencedor. A que la gracia no logre el nivel, a que el servicio no logre el perfeccionamiento y a que tú no logres la consagración necesaria para ser un vencedor. Tenemos un enemigo que está frente a la mujer, dice la palabra, que se para frente esperando que ese hijo varón nazca para devorarlo e impidiendo que nosotros lleguemos a ser esos vencedores. Por eso el Señor está con nosotros y por eso debemos estar firmes en lo que creemos y en nuestra consagración, en nuestro servicio, porque nosotros vamos a derrotar a ese dragón y será echado por tierra y marcará su final sobre esta tierra. Señor Jesús. Entonces, seguimos revisando Corintios. Dice, el versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí estamos viendo el final. Hay un levantamiento de los muertos, que ahí si no queremos estar y no vamos a estar. Eso está en Apocalipsis 20, versículos 11 y 13. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Nosotros no tenemos parte en esta resurrección, no tenemos parte porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y porque nosotros recibimos la salvación del Señor. Entonces, esto es para las personas que no tuvieron la oportunidad, no tuvieron la decisión o rechazaron la gracia del Señor cuando les fue predicada, cuando el Evangelio les fue anunciado. Señor Jesús, nos ayuda a tener misericordia de todas estas personas que hoy en día podemos aún salvarlos de ese acontecimiento, predicándoles la palabra, llevándoles una porción de vida y compartiendo la gracia que el Señor nos ha dado. Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo fue enviado a esta tierra no solamente para darnos la redención, sino que el Señor Dios Padre lo mandó también a darle fin a esta era. Por eso nosotros vemos, hay una parábola que vamos a revisar en Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 11 y 13. Del 11 al 13 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo.
Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aquí estamos viendo que el Señor se fue y nos dio su gracia y nos dio dones y nos dio también talentos para que nosotros negociáramos con ellos y le diéramos fruto y ganancias al Señor. Y nos dejó trabajando para el Señor. Sin embargo, cuando Él vino, Él no es que dijo: bueno, ya trabajaste, ahora vas a descansar. Así que después de esta vida no estemos pensando que nosotros vamos a guindarnos en una hamaca, a tomar agua de coco, piña colada, porque nosotros vamos a seguir trabajando y sirviéndole al Señor. Pero ese trabajar y ese servicio es un disfrute y es un gozo porque es la razón de nuestra vida. Entonces Él le dijo: bueno, tienes autoridad ahora sobre 10 ciudades. Ahora iba a trabajar, pero en el reino de su Señor. Y también dijo: tú también sé sobre 5 ciudades, al que tuvo 5 minas. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Señor Jesús, aquí vemos que el Señor nos dio un encargo. El Señor nos dio una comisión. El Señor no nos dejó solo para trabajar con lo que quisiéramos. Él nos dio su gracia y Él nos dio dones para que nuestros dones fueran puestos en práctica y en servicio para el Señor. Y esos dones ganar a otras personas. Esos dones fueran para darle ganancias al Señor. Sin embargo, nosotros no debemos esconder ni guardar nuestro don, sino que nuestro don debe estar a disposición todo tiempo del Señor. Señor Jesús, el versículo 27 dice: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esto hace una referencia a los enemigos, a los que se oponen. Y el que siempre se opuso a todo esto fue Satanás, fue el diablo. Sin embargo, también la Biblia habla de un postrer enemigo en Corintios, que es la muerte. Y vamos a ver qué va a acontecer con todos ellos. En Corintios, capítulo 15, seguimos leyendo. Dice el versículo 24: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es el último que será destruido. Aquí hay varios acontecimientos en Apocalipsis que no vamos a desarrollar. Lo cierto es que Satanás será atado por 1000 años. Eso lo pueden ver y revisar con más calma en Apocalipsis 20. Todo el desarrollo de Apocalipsis 20. Será atado por 1000 años en ese reino milenial de los hijos de Dios. Sin embargo, él será suelto por un poco de tiempo. Después de 1000 años será suelto por un poco de tiempo y va a engañar a las naciones nuevamente, va a corromper a las naciones. No serán pocos, dice que serán como la arena del mar. Sin embargo, el Señor destruirá todo eso con fuego que descenderá del cielo. Y por fin Satanás será destruido y lanzado al lago de fuego. También dice la palabra que será lanzado la muerte y el Hades. El último en ser destruido es la muerte. Por eso el Señor lo primero que nos trajo a nosotros fue la vida. La vida es la que nos salva, porque la muerte también es enemigo del Señor. La muerte también fue la que entró por causa del pecado. Señor Jesús. Entonces nosotros le damos gracias al Señor, porque hay un hombre en la gloria que por medio de la resurrección se sentó en la gloria. Salmos 8, del 1 al 5. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Aquí pregunta, ¿qué es el hijo del hombre? Aleluya, porque cuando Esteban estaba siendo apedreado y vio que se abrió el cielo y dijo, veo como el hijo del hombre sentado a la diestra del Padre. Y este hijo del hombre fue coronado de gloria y de honra. Y ese hijo del hombre es el Señor Jesucristo que está sentado allá. Entonces hoy en día hay un hombre en la gloria que intercede por usted, que intercede por mí, que intercede por su iglesia. Alabado sea el Señor, porque no estamos solos. Contamos con alguien que vela por nosotros. Contamos con alguien que está sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad. Por eso nosotros confiamos en que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que nosotros resucitaremos cuando Él venga. Y nosotros tenemos una esperanza viva, nosotros tenemos una esperanza fiel en la cual nos confiamos, porque el Señor vendrá un día y se llevará a todos sus santos, vendrá por su pueblo. Primeramente los que murieron, los que durmieron en el Señor. Después los que estemos vivos seremos arrebatados y también el Hijo varón irá directamente al trono de Dios y seremos reyes y sacerdotes con el Señor. Alabado sea el Señor y creemos fielmente en su promesa. Dios les bendiga. Los invitamos a que se suscriban en este canal de YouTube, Iglesia Encaudare, y que también nos sigan por la cuenta en Instagram, @Iglesia Encaudare.